Mi nombre es Javier Di Salvo y fui convocado por la Universidad Nacional de General Sarmiento en carácter de alumno avanzado del profesorado universitario de matemática, representando a la Universidad Abierta Interamericana. La Universidad Abierta Interamericana fue fundada en 1995 e integra la red Baneduc, eh, que pertenece a la red de vanguardia educativa desde 1942. Posee sedes en distintos puntos del país y dos sedes centrales hacia Buenos Aires y en la ciudad de Rosario. Tanto el profesorado universitario de matemática como la licenciatura en matemática pertenecen a la Facultad de Tecnología Informática. Ahora voy a hablar sobre una mirada del trabajo final del profesorado universitario en matemática. Para ello, voy a exponer a continuación sobre la organización de mi exposición, en donde en primer lugar voy a hablar sobre mi experiencia personal, sobre los recorridos de mi formación académica, las condiciones que tuve que realizar para poder cumplir con el trabajo final, sobre la elección de un artículo académico en materia de didáctica de la matemática y del cual, desde luego, tuve la necesidad de ampliar bajo la lectura de otros autores. Posteriormente voy a hablar sobre la relación entre el trabajo final y una tesis de licenciatura que desarrollé en una carrera previa. Y también voy a exponer sobre el impacto que generó el trabajo final en mi formación profesional docente. Por último, formulo preguntas para seguir pensando. Bueno, en primer lugar, sobre el recorrido académico del profesorado, quiero resaltar los aportes de la formación académica del profesorado universitario en matemática que brinda la Universidad Interamericana, y creo que proporciona una sólida formación tanto en materia de matemática pura y aplicada, como así también una formación especializada en la enseñanza de la matemática, y en el cual durante la carrera, bueno, tuve que cursar distintas materias de didáctica, como por ejemplo didáctica de la matemática 1 y 2, didáctica de la geometría, tecnología educativa y diseño de material didáctico. Eh, Cabe destacar que, bueno, estas materias fueron abordadas mediante distintas líneas teóricas de didáctica de la matemática, como por ejemplo la teoría de situaciones didácticas, ingeniería didáctica, el enfoque ontosemiótico, el enfoque cognitivista, entre otros. Bueno, con respecto al trabajo final en sí, el objetivo es poder realizar un trabajo de integración sobre aspectos teóricos y prácticos que fueron abordados durante el desarrollo de la carrera. De esta manera, lo que pretende es poder articular en forma transversal estos contenidos, fomentando el pensamiento crítico y desde luego surgió la necesidad de poder profundizar con la lectura de otros autores. Finalmente, lo que también persigue el trabajo final es que los alumnos podamos comunicar sobre las conclusiones obtenidas a los demás compañeros y docentes. Bueno, el texto vertebrador que yo elegí para realizar este trabajo final se llama La tecnología favorece el aprendizaje de las matemáticas. Es un texto que fue desarrollado por Michelle Artic, que es una profesora e investigadora francesa de renombre en el campo académico, y que lo presentó en el quinto Seminario Internacional de Innovaciones Pedagógicas en Chile en el 2016. Bueno, sobre los motivos por qué elegí este texto. Bueno, en primera instancia, porque me interesa el uso de las TIC en el aula, principalmente en la enseñanza de la matemática,
Y en segundo lugar, me pareció interesante analizar un texto de Michel Artigue porque yo ya había leído lecturas sobre esta autora. Quiero resaltar que una de las observaciones que pude notar en este texto es que el recurso tecnológico en sí no modifica ni reemplaza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el campo de la matemática, sino que si este recurso tecnológico es acompañado de una situación problemática con potencial matemático rico, puede favorecer y puede complementar el aprendizaje del alumno. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre si el desarrollo de mi trabajo final facilitó u obstaculizó con respecto a una carrera previa. Con respecto a una carrera previa, tuve que desarrollar una tesis de licenciatura donde tuve que contrastar la postura de diferentes autores, a favor y en contra. En el trabajo final me tuve que basar en un texto vertebrador de Michel Artigue, donde tuve que, a partir de ese texto, ampliar eh, em, a partir de la lectura de otros autores. Con respecto a sí, bueno, los conocimientos previos sobre el desarrollo de una licenciatura eh, de la tesis facilitó u obstaculizó, creo que en una primera instancia obstaculizó porque yo quería aplicar la misma metodología de trabajo de una tesis a un trabajo final, pero en segunda instancia creo que facilitó porque yo ya tenía experiencia sobre el manejo de textos académicos. Bueno, con respecto a la necesidad de la lectura de otros autores, siempre partiendo sobre el texto de base de Michel Artigue, bueno, en este caso quisiera citar el libro de la doctora Mabel Rodríguez y su grupo de colaboradores sobre perspectivas metodológicas en la enseñanza y la investigación en educación matemática, donde en uno de sus capítulos trata sobre cuáles son los criterios con respecto al uso de las TIC en las clases de matemática. Por otra parte, también tuve la necesidad de ampliar mediante otros textos, como por ejemplo Duval y Dudí, en el cual Duval habla sobre el registro de representaciones semióticas, y Dudí habla sobre el juego de marcos. Me pareció además interesante investigar sobre la lectura en un capítulo de una tesis doctoral que desarrolló Suyar en el 2009 sobre didáctica de la matemática, el cual fue dirigido por Michel Artigue y aborda el concepto de ergonomía tecnológica, que anteriormente ya lo había mencionado Artigue. El cual trata sobre la interacción entre las personas y el dispositivo tecnológico. Y se basa principalmente en dos conceptos, el concepto de facilidad y de eficacia. El concepto de facilidad se refiere a que el recurso tecnológico debe ser manipulable, es decir, fácil de ser utilizado por los alumnos, y con respecto a la eficacia se refiere a que si este artefacto tecnológico que se está utilizando permite cumplir con los objetivos de aprendizaje. Bueno, con respecto al impacto del trabajo final en mi formación profesional, desde luego me brindó la posibilidad de poder ampliar mi, mi campo de conocimiento en materia de la tecnología educativa aplicada a la enseñanza de la matemática, como así también me permitió su utilización en mis clases, en el desarrollo de mis clases en la actualidad. Bueno, con respecto al impacto del trabajo final en mi formación profesional, quisiera citar ahora algunos ejemplos. Tenemos esta situación en particular en la cual
Se le puede presentar a un alumno una situación problemática donde desarrolle una tabla en Excel. Si la situación problemática que se le plantea tiene un potencial matemático rico, esto le puede permitir al alumno interactuar, además de una tabla, con otros registros de representación, como es, por ejemplo, en función a los datos volcados, construir un gráfico y también podría ser de que el alumno pueda verbalizar e interpretar los datos obtenidos. De esta manera estaríamos logrando que el alumno, mediante distintos sistemas de representación, pueda comprender el objeto matemático. Eh, bueno, a continuación, citando también otras evidencias, tenemos el caso del uso del GeoGebra y de los deslizadores. El uso del GeoGebra y de los deslizadores en sí no van a generar conocimiento matemático en el alumno, simplemente porque el alumno aprenda y tenga experiencia en su utilización. Pero si el uso del recurso tecnológico le permite al alumno poder interactuar de manera que pueda comprender el funcionamiento, por ejemplo, de la construcción de una familia de funciones, en ese caso, según al concepto que maneja Suyat, estaríamos en una situación de eficacia con respecto a la utilización del recurso. Bueno, a modo de cierre, quisiera compartir con ustedes una frase que cita Michel Artigue, presentado ante la UNESCO en el 2011 con su grupo de colaboradores, que me parece que se adecúa a nuestra situación de pandemia actual, en la cual dice lo siguiente: en la actualidad no se puede pensar en educación de calidad para todos sin tener en cuenta la dimensión tecnológica. Y en este preciso aspecto sigo preguntándome, ¿qué postura debemos tomar los docentes ante el uso de las TIC en el aula? Y si la rápida evolución de los recursos tecnológicos pueden de alguna manera llegar a reemplazar los recursos ya existentes. Bueno, a modo de cierre, quisiera agradecer a todos los participantes y en particular el aporte de la doctora Cristina Camós en mi formación profesional docente, al igual que el apoyo de la profesora María Inés Caseta, quien me asistió en todo momento y que hizo posible el desarrollo de esta presentación.